Hola, buenas tardes, ¿cómo están? En este momento quería compartir la palabra de Dios con ustedes. El día a día nos lleva a situaciones bastante desagradables en nuestra vida que muchas veces no entendemos, que muchas veces nos decimos, pero ¿por qué estas situaciones? ¿Por qué estos momentos? ¿Por qué? En el día a día me pasan circunstancias como por ejemplo que una persona te responde de una manera áspera, que se te dirija a ti de una manera bastante desagradable, enaltecida, exaltada, con altivez, con este tipo de cosas. ¿Cómo enfrentarlo, no? ¿Cómo enfrentar este tipo de situaciones en tu vida? Sin airarte, sin pecar, sin responder de esa manera. Y es bastante sorprendente cuando lees la palabra de Dios y buscas respuestas en Dios que tú mismo no entiendes y que tú mismo no consigues entender, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, el día a día vivo que me pasa, se repiten muchas situaciones del día a día. Y busco respuestas, ¿no? Busco confirmación de Dios, cómo debo actuar, cómo debo ser, cómo debo enfrentarme a este tipo de personas, cómo debo entender a estas personas, ¿no? Es impresionante. En Proverbios 14:11, Dios me habla de cómo dirigirme, de cómo actuar, de cómo enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? Proverbios 14:29, el 33, el 15, el primero, el 18 y el 28 están las respuestas de lo que muchas veces uno no entiende, de lo que muchas veces uno se pregunta, wow, ¿cómo debo actuar ante este momento? Por ejemplo, dice la palabra de Dios, bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice en Proverbios 14:29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. ¡Wow! ¡Qué maravillosa y grande es la palabra de Dios! Nos dice que debemos ser sabios a la hora de responder cuando te hacen preguntas ásperas, cuando la persona se dirige a ti de una manera no educada, de una manera con altivez, exaltado, con palabras ásperas, con palabras hirientes, con palabras de enfrentamiento. Debemos ser sabios y analizar, pensar, aunque muchas veces te provoque responder de esa misma manera, debemos ser sabios, porque los que conocemos y los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, debemos buscar la prudencia, debemos pensar antes de dar respuestas y apaciguar la ira. Cuando tú das una respuesta blanda, cuando tú eres prudente, cuando tú eres sensato y cuando la sabiduría de Dios está en tu vida, tú vas a responder de manera diferente, tú vas a responder de manera educada y que esta persona se dé cuenta que no está tratando con cualquier persona, que no está tratando con otro impío, que no está tratando con una persona que desobedece a Dios o que no está tratando con una persona igual a él. Debemos ser ejemplo, aunque es muy difícil, muchísimas veces es difícil controlarte, porque por ejemplo en mi caso estoy acostumbrada a que me traten educadamente, a que las personas se dirijan a mí con educación, porque me gusta dirigirme hacia las personas de la misma forma. Entonces esperas
que las personas se dirijan a ti de la forma con que tú te diriges hacia ellos. Pero muchas veces en el día a día, en el afán del día a día, en el afán del sistema, existen personas que no tienen la prudencia de Dios, que no tienen la prudencia, que no tienen la madurez espiritual, que no tienen el conocimiento de ser sabio, el conocimiento de ser educados, y te tratan de lo que les sale del corazón, de cómo están ellos, de personas necias, de personas imprudentes, de personas. Entonces la palabra de Dios nos llama a reflexión y nos dice que debemos ser sabios, que debemos dar respuestas blandas y que debemos apaciguar la ira con nuestras actitudes, con nuestras reflexiones y con nuestra manera de responder ante estas situaciones. Esta palabra ha hablado directamente a mi corazón, ha dicho de cómo debo comportarme, de cómo debo enfrentar este tipo de retos que día a día me enfrentan a mí. Y así como a mí me está sirviendo y Dios me está dando respuestas a este tipo de situaciones, espero que a ti, hermano, que a ti también te sirva, porque supongo que no soy la única persona que recibe este tipo de situaciones, que no soy la única persona que vive estos momentos. Y bueno, como hermanos en Cristo y como personas que quiero compartir la palabra de Dios y que quiero que así como yo he crecido espiritualmente, como Dios me ha dado su palabra y como cada día va moldeando mi vida y como cada día me va enseñando y como cada día Dios va diciéndome cómo dirigirme, cómo ir creciendo, cómo ser diferente ante una sociedad bastante ansiosa, ante un sistema bastante difícil, de afanes, de todo esto, mantener la integridad, cómo nosotros ir creciendo, cómo nosotros comportarnos de manera diferente, cómo nosotros vivir distinto y ser ejemplo, porque somos ejemplo para estas personas que aún no conocen de Dios, que aún no conocen de educación, que aún no tienen una paz en su corazón. Espero que les sirva también a ustedes y que día a día marquemos la diferencia y que día a día seamos ese ejemplo y que día a día busquemos la perfección. No somos perfectos y somos humanos y vivimos en medio de esto, pero que cada día marquemos la diferencia con respecto a estas personas que aún son necios, que aún no conocen, que aún no tienen paz en su corazón y que aún no tienen amor en sus vidas. Espero les sirva de muchísimo y bueno, seguimos compartiendo la palabra de Dios por este medio, seguimos esparciendo el territorio, seguimos sembrando esa semilla en los corazones de aquellos que aún no le conocen y a aquellos que le conocemos, que sirva de reflexión la palabra de Dios y que nos llene y que cada día nos alimentemos de ella, que es nuestra fuente. En el nombre de Jesús les dejo y bueno, un placer para mí compartir con ustedes.